Hola a todos, mi nombre es Ana María Zuluaga y bienvenidos a un episodio nuevo de Aletos. Primero, espero que hayan pasado una feliz Navidad, un feliz año, que el 2023 venga recargado de cosas muy buenas y como nos habíamos despedido en el 2022, Aletos trae cosas nuevas para este año. Si bien vamos a estar en el canal de YouTube y en Spotify hablando de los 4 segmentos con los que iniciamos este proyecto, pues en las redes sociales de Aleto, que básicamente es Instagram, vamos a estar publicando fotos, vamos a estar publicando videos, vamos a estar publicando diferentes cosas, entonces para que vayan allá y se metan y miren como todo eso. Así que hoy damos inicio al primer video del año 2023 y como es costumbre, vamos a empezar con la curiosidad. Y la curiosidad de este año comienza con los colores de las grandes vueltas. Todos alguna vez hemos visto, ya sea porque seguimos el ciclismo o porque vemos alguna noticia deportiva sobre el desarrollo de 2 de las grandes vueltas más importantes del ciclismo, que el líder del Tour de Francia y el del Giro de Italia llevan unas camisetas de unos colores distintivos, pero eso tiene una razón de ser particular. En cuanto al maillot amarillo o la camiseta amarilla que vemos en el líder del Tour de Francia, ese color se debe al diario creador de la carrera, que fue Le Auto, que es el predecesor de lo que hoy conocemos como L'Équipe. Y la maglia rosa que identifica al líder del Giro de Italia se debe a otro periódico que es la Gazzetta dello Sport. Así que cuando vean esos 2 colores en las 2 grandes vueltas, en 2 de las grandes vueltas del ciclismo, ya van a saber de dónde deriva que particularmente sean amarilla y rosada. Hoy, para hablar del tema de derecho deportivo, vamos a tocar algo que fue mucho un auge en el verano europeo del año 2022 y fueron las palancas. A ver, para la temporada 2022-2023 que todavía está en desarrollo, durante el verano europeo, como lo mencioné al principio, en los meses de julio y agosto se hizo muy viral la noticia de la activación de palancas del Barcelona para poder fichar jugadores como Robert Lewandowski, Rafinha o Koundé. Además de disminuir la deuda de 1.300 millones de euros que tenían para ese momento. Pero la verdad es que el concepto no se entendía muy bien, por lo que hoy en Aletos vamos a tocar ese tema. Bueno, lo primero que tenemos que explicar es que no se trata, cuando se habla de activación de esas palancas, no estamos hablando de que haya un ingreso directo, es decir, que la plata que entra no es que sea por actividades que desarrolle el Barça. ¿Y eso qué consecuencia trae? Pues la consecuencia de eso es que al no ser un ingreso directo, ellos no se pueden gastar toda esa plata en fichajes, sino que ellos deben repartirla entre rubros. Un 15% de eso debe ser para ampliar el límite salarial, un 70% en mejorar la infraestructura y un 15% restante lo deben como aportar a la deuda tan grande que el club tiene. Así que realmente, o sea, el fondo de todo eso, de las palancas que accionó el Barcelona, eran para sanear la economía del club y a través de eso sí poder fichar jugadores. Pero ese fichaje era solamente la consecuencia de no seguir dando negativo en los cierres contables que tenía el Barça. Ahora, ¿qué es una palanca? O sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una palanca? De manera técnica, una palanca es un mecanismo económico para que tengan capacidad de movimiento y monetario, así pues como para fichar, ¿cierto? En cristiano, ¿eso qué quiere decir? Que ellos lo que hacen es vender activos de un club. Acá me quiero detener un momentico y hacer un pequeño paréntesis. Los activos de los clubes pueden ser tanto tangibles como intangibles. ¿Qué son los activos tangibles? Por ejemplo, el estadio, el merchandising, los derechos de televisión. Y los intangibles serían como la formación de los jugadores, los pases de los jugadores. Entonces, ¿qué sería una palanca? Es vender esos activos de ese club o hipotecar futuros ingresos para que haya un flujo de dinero y pueda moverse en el mercado. Es decir, que ellos reduzcan la deuda y al reducir la deuda puedan fichar jugadores.
Para ellos realizar esos movimientos, pues ¿qué tenían que hacer? Como es un club de fútbol, el presidente del Barcelona, que es Joan Laporta, le pidió el permiso a los socios del club y así activó pues esas palancas, que en total fueron 4, y vamos a explicar cada una de ellas, o les vamos a contar de qué se trató y qué vendió el Barcelona y cuánto le entró en cada una de esas palancas. En la primera palanca, el Barça llegó a un acuerdo con un grupo inversor estadounidense llamado Sixth Street Partners, en el que vendió la explotación del 10% de sus derechos de televisión por los próximos 25 años. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la explotación de derechos de televisión? Se refiere básicamente a la transmisión, retransmisión, emisión, en este caso puede ser de series, documentales, entrenamientos, entrevistas que tengan que ver con el Barcelona, ¿cierto? Y el club catalán con esa activación recibió 267 millones de euros. La segunda palanca nuevamente se acuerda con el grupo Sixth Street Partners y venden otro 15% de sus derechos de televisión durante los próximos 25 años. De esta manera, ese grupo inversor queda con el 25% de los derechos de televisión del Barça durante los próximos 25 años y el club con un ingreso de 400 millones de euros. En la activación de la tercera palanca, el Barça vendió el 25% de lo que se conoce como el Barça Studio o el Barca Studio a la empresa Socios.com y así ingresó otros 100 millones de euros. Y finalmente, en la última palanca, vendió 24.5% de Barca Studios a Orfea Medios y consiguió otros 100 millones de euros. ¿Qué es el Barça Studio o el Barca Studio? Esa es la productora que agrupa toda la oferta audiovisual del Barcelona, lo que incluye el canal de televisión de Barca TV y también es la que se encarga de las redes sociales y el streaming del club. A grosso modo ya vimos qué son, para qué se aplicaron y cuánto ingresó el Barcelona por su activación, pero ¿qué consecuencias trae eso para el club? Para los aficionados, la principal consecuencia deportiva es que sin esas palancas no habrían podido fichar, porque para la temporada 2021-2022 la deuda ascendía a 1.300 millones de euros y pues era necesario para poder ofrecerle solvencia económica al club. Por otro lado, que es como la consecuencia económica y patrimonial que tienen estas palancas, hay una agencia mundial muy importante que es la agencia Fitch. Y ellos presupuestaron que para las temporadas 2023 hasta la 2025 el Barça va a tener que aumentar sus palancas. Y eso genera una desconfianza en la economía. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron un bajo rendimiento financiero a junio del 2022. Tienen una masa salarial muy grande. ¿Qué quiere decir eso? A ver, pues que para los aficionados que solamente les interesan los resultados deportivos, pues un excelente alivio. Pudieron fichar a los jugadores buenos que trajo el Barcelona. Pero para todas las personas y todos los aficionados que también quieren ver un poco más allá, esas soluciones momentáneas que le dio el Barcelona a su economía pueden ser el resultado de hipotecar el club por completo o vender el mayor porcentaje de activos al punto de perder el control total de los mismos y ya no tener autonomía para disponer de ellos. Yo no creo que esté descubriendo nada si digo que una economía saneada, cuentas organizadas, salarios lógicos hacen factible un proyecto deportivo y hay más posibilidades de llegar a ser campeón. Pero lo que ha demostrado el Barça no es así, porque las últimas 2 temporadas deportivas, con todo y la ida de Messi y la activación de las palancas, los ha dejado por fuera de la Champions en fase de grupos. Los últimos 2 campeones de la Liga son los equipos de Madrid y fueron eliminados de Europa League y no tienen Copas del Rey por ahora. Entonces no sé qué tanta beneficio o no ha reportado para el proyecto del Barcelona la activación de esas palancas y qué tanto eso puede hacer a futuro hipotecar un club y uno de los clubes más importantes del fútbol español y del mundo. Para el segmento de la historia vamos a hablar de un deporte que lleva más de 100 años de existencia y que a través de los Juegos Olímpicos y de sus mundiales pues ha tomado una gran fuerza en el mundo y nos estamos refiriendo al voleibol. Esta es una disciplina deportiva que crearon por allá en 1895 un señor que se llamaba William Morgan.
A él lo eligieron como director de educación física de algo muy famoso que es la YMCA. Entonces él fue el que decidió crear este deporte. ¿Qué pasa? Inicialmente el voleibol se llamó Mintonet. ¿Qué es el Mintonet? Pues hicieron una demostración simplemente y los llevaron y dijeron: les vamos a mostrar este nuevo deporte que se inventó el señor Williams, no sé qué, para que lo miren. Y cuando hicieron la demostración, una de las personas que estaba ahí se dio cuenta que el balón hacía como un voleo sobre la red. Y ahí sintieron que esa situación describía perfectamente lo que era el juego, y desde ese momento se empezó a llamar voleibol. ¿Cómo llegó el señor William Morgan a crear este deporte? Bueno, pues cuando él fue nombrado el director de educación física de la YMCA, a él le pusieron el reto de proporcionar un ejercicio que no fuera demasiado agresivo o intenso. Y para ese momento el baloncesto ya era muy popular, pero cansaba mucho. Entonces, ¿él qué dijo? Él quería como darle una alternativa al deporte en general, que no tuviera tantos golpes y que se adaptara a un público como más amplio. Entonces dijo: voy a tomar varias ideas de diferentes deportes y voy a crear una nueva disciplina deportiva. ¿Qué hizo? Del baloncesto tomó, por ejemplo, el balón, del tenis la red, el uso de las manos del balonmano, y el concepto de las entradas lo adoptó del béisbol. Y así pues creó lo que para ese momento se conocía como el Mintonet, ¿cierto? Ya para 1900, Canadá fue el primer país extranjero en adoptar el deporte. En 1916, lo que se conoce como la famosa NCAA o la NCAA, que es como el deporte universitario de Estados Unidos, que es súper importante, y de ahí salen las grandes estrellas del deporte norteamericano, del país norteamericano, pues contribuyó con la difusión entre los estudiantes universitarios a través de la publicación de artículos sobre el reglamento del voleibol. Ya para 1947 se creó en Francia la Federación Internacional de Voleibol. Ellos participaron como deporte de demostración en los Juegos Olímpicos de París 1924, pero ya para 1964 pasó a formar parte de las especialidades olímpicas. Actualmente el voleibol es uno de los deportes más practicados a nivel mundial. Tiene competiciones como el Campeonato Mundial, la Liga Mundial, el Gran Premio Mundial y los Juegos Olímpicos. Y tiene entre sus variantes aceptadas de manera oficial, que son el vóley playa y el vóley sentado, que el vóley sentado es el que es practicado por las personas con movilidad reducida. Finalmente, como siempre, en Aletos acabamos con la noticia random, y hoy vamos a hablar del derbi de patos. Estados Unidos, Canadá, Australia, Gran Bretaña, Alemania son apenas algunos de los países que practican el conocido derbi de patos. ¿Qué es lo que hacen en el derbi de patos? A ver, cada participante nombra y numera un patico de goma y se lo entrega a los organizadores, quien lo echan en un depósito de agua, ya sea natural o artificial. El patito más rápido le dan un premio y ese es el que gana, y son sumas considerables de dinero, y para quienes completan el podio también hay viajes y otros premios bastante considerables. Por ejemplo, en el año 2022 que acaba de pasar, se realizó en Chicago el derbi de patos, donde fueron arrojados al río de Chicago 75,000 patitos de goma. Este derbi de patos de Chicago del 2022 se realizó con el fin de recaudar fondos para los Juegos Olímpicos Especiales de Illinois. Cada pato para esa carrera tenía un valor de $5 y en total recogieron $350,000, y el patrocinador del pato, o sea, el que ganó su patito, se ganó una camioneta sub. Así que el derbi de patos tiene muy buenas premiaciones. Eso es todo por hoy en Aletos. Muchísimas gracias por acompañarnos, y ya saben, vayan a Instagram para que vean los videos de los resúmenes deportivos, para que vean las cápsulas explicando conceptos de derecho deportivo, curiosidades también. Hay unos videos especiales sobre estadios, entonces va a haber cosas muy entretenidas, así que vayan y síganlos en AletosDP en Instagram, y ya nos vemos de ahora en adelante. Recuerden que ahorita en enero tenemos un invitado muy especial, estoy segura que les va a gustar mucho, así que ya nos vemos.